Nosotros, nuestro invitado del día de hoy, destacadísimo economista, Víctor Álvarez, ha sido ministro, exministro de Industrias Básicas en el gobierno de Hugo Chávez, hoy muy crítico al gobierno, académico reconocido a nivel nacional e internacional. Lo tenemos con nosotros, agradeciéndote, Víctor, que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos, Juan Carlos. Bueno, por fin lo logramos. Por fin lo logramos. Y nuestro primer tema va a ser, obviamente, porque es lo que está en este momento en la palestra, es se va Chevron, se van las que ayudan a Chevron a hacer su trabajo, pero puede irse también Eni, Repsol y la Suiza Marón. ¿Qué está pasando en tu opinión y cuál pudiera ser, en tu opinión, también el impacto de estas decisiones para la economía nacional? Bueno, empecemos por lo último, por el impacto, que quizás es lo que más preocupación e interés genera, ¿no? Para los no expertos es bueno comentarles que Chevron es socio de PDVSA en 4 empresas mixtas en condición de accionista minoritario. Son Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia y Petroindependiente, ¿no? Son 4 empresas mixtas en las que participa con sociedad con PDVSA, y entre esas 4 empresas generaban en torno a unos 250,000 barriles diarios de petróleo. La OPEP hace unos 10 días informó que Venezuela finalmente logró escalar a 1 millón de barriles de petróleo diarios, ¿no? Lo que quiere decir que estos 250,000 barriles que se producían en esas 4 empresas donde Chevron es socia de PDVSA equivale al 25% del total de la producción de petróleo de Venezuela, ¿no? A un promedio de 68, 69, 70 dólares el barril, eso significaba una facturación mensual de unos 420 millones, 425 millones, ¿no? Mensuales, ¿no? Si multiplicas eso por 12 meses al año, gira en torno a 5,000 millones de dólares al año, que era justamente un monto parecido a los dólares que el Banco Central de Venezuela inyectó al mercado cambiario en el año 2024. Entonces, un primer impacto sería el cambiario, ¿no? Ahora, el que se vaya a Chevron quiere decir que estas 4 empresas cierran y no van a producir un solo barril de petróleo más. No, eso es precisamente lo que hay que aclarar, ¿no? Porque esas empresas fueron reactivadas, esas empresas que tenían una producción muy baja fueron restauradas, están en estos momentos en esa producción actual. Y la ventaja de Chevron, de estar asociados con Chevron, era que se podía vender ese petróleo en el mercado estadounidense al 100% de su valor nominal y no venderlo en los mercados asiáticos con el 30, 35, incluso hasta 40% de descuento que se llegó a conceder en esos mercados para poder colocar ese petróleo sancionado que nadie quería comprar. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el impacto real? No es tan inocuo, ¿no? Como muchos han querido hacer ver, que eso no va a impactar para nada a la economía venezolana, ni mucho menos el otro extremo de los profetas del desastre, que entonces, bueno, lo que viene es la debacle. O sea, ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea, va a tener ciertamente un impacto, pero esas 4 empresas siguen produciendo. Lo que pasa es que ahora le va a tocar a PDVSA, con otros aliados, con otros socios, colocar ese petróleo en otros mercados donde seguramente va a tener que conceder un descuento para poderlo colocar. Entonces eso va a significar una menor entrada en divisas para inyectarle al mercado cambiario. Esa escasez de divisas se va a traducir en un aumento del precio del dólar, y como nosotros vivimos en una economía que tiene un altísimo componente importado, cualquiera de los que nos está oyendo, cuando haga mercado, vaya viendo de dónde son los productos que meten en el carrito. Y le aseguro que de cada 10 productos, 6, 7 vienen de Irán, de China, de la India, de Brasil, de Turquía, de otros países. Entonces, claro, cuando tienes una economía que depende tanto de las importaciones, si el dólar es barato, esas importaciones son baratas.
y el precio entonces está controlado. Pero si el tipo de cambio se desboca, si el precio del dólar se desboca, eso va a repercutir en el precio de esas importaciones, y ese es el principal impacto que va a tener para los hogares y las familias venezolanas. Es cierto, Víctor, que el gobierno venezolano no recibía directamente recursos de Chevron, de esa facturación petrolera. Directamente, Chevron no le pagaba al gobierno venezolano por ningún lado. Si es una empresa mixta, me imagino que PDVSA tendría algún tipo de ingresos, pero coméntanos tú, por favor. Correcto, ¿no? Y eso es una cosa que hay que explicarla bien, ¿no? Porque como decía antes, estas cuatro empresas, Petroboscan, Petropiar, Petroindependencia y Petroindependiente, son empresas mixtas entre el accionista mayoritario, que es PDVSA, y el accionista minoritario, que es Chevron. Ahora, quien le paga las regalías al Estado venezolano, quien paga los impuestos al Estado venezolano, es la empresa mixta, no es Chevron directamente. Chevron es un accionista, pero el que se entiende con el Estado venezolano es la empresa mixta. Entonces, claro, en la tergiversación, ¿no?, de la información, muchos cuestionaban que Chevron estuviese pagándole al Estado venezolano regalías y otros impuestos y estuviera violando las licencias, pero es que en sentido estricto no es así. Quien le paga al Estado venezolano es la empresa mixta, y sería el colmo que el Estado venezolano no cobrara absolutamente nada por una riqueza que está en el subsuelo venezolano, que se está extrayendo, que se está agotando, que se está destinando a otros mercados, y que por eso no fuese a cobrar nada. Muy bien. Víctor, te voy a pedir por favor que al retorno nos contente, porque tuvimos la semana pasada un economista petrolero y nos dijo que Chevron se cobraba la factura que le debía a Petróleos de Venezuela, y que por lo tanto no hay ningún impacto en materia económica con respecto al país. Lo que estoy escuchando es una cosa totalmente distinta, y quisiera que nos dijera, luego del cobro de la deuda de Chevron, ¿qué quedaba para el gobierno venezolano, para saber a ciencia cierta el monto que realmente recibía el gobierno venezolano, lo que va a impactar, digamos, la caja del gobierno venezolano, la salida de Chevron del mercado nacional como empresa activa, porque ella sigue siendo socia, pero ahora es una socia pasiva que no puede hacer nada para extraer ese petróleo? Es lo que entendemos. Vamos a identificar, regresamos un momento con el economista Víctor Álvarez, recomendándole que vean su podcast Pedagogía Económica, que es de lo mejor que hay en el país en materia económica. Identificamos y ya retornamos. Y nosotros continuamos con el economista Víctor Álvarez. Estábamos hablando un poco, para terminar este tema de las sanciones, qué dinero recibía Petróleos de Venezuela luego que Chevron se cobrara su parte de ganancia como minoritario y se cobrara una deuda que Venezuela tiene con ellos. ¿Qué era el remanente que le quedaba al Estado venezolano? Ok, muy bien. Mira, en una empresa mixta, los accionistas tienen derecho a recibir los dividendos que corresponden al porcentaje de capital que tienen invertido en las empresas al cierre del ejercicio fiscal. Termina el ejercicio fiscal, se calculan las ganancias libres de impuestos sobre la renta, y si no se decide retener dividendos para financiar alguna inversión, pues bueno, a cada quien le toca el porcentaje de acuerdo al capital que invirtió, ¿no? A Chevron no se le habían pagado buena parte de esos dividendos, había una deuda acumulada, y en el acuerdo que se logró con PDVSA fue que bueno, Chevron iba a ir cobrando esa deuda pendiente, ¿no? El remanente, ¿a dónde se dedicaba? Bueno, mira, hay una parte que tiene que ver con la propia repotenciación y puesta a punto de la empresa, ¿no? Esa es una empresa, como toda empresa petrolera, esas cuatro empresas son intensivas en el consumo de electricidad, de agua, de gas, de telecomunicaciones. O sea, son facturas, ¿no?, que se cobran internamente, y parte de ese ingreso iba destinado a pagar esas facturas, de modo tal que ese es un dinero que quedaba circulando en la economía venezolana. Son empresas que tienen nóminas a las cuales les pagan sus honorarios profesionales, sus salarios. Son empresas que tienen proveedores, ¿no? Y entonces toda esa facturación por la venta de ese petróleo también iba destinado al pago por esos conceptos, de modo tal que también era un torrente de recursos que quedaban dentro del circulante nacional, y eso es lo que mueve la economía. Además de eso, Chevron prácticamente todas las semanas estaba inyectando al mercado cambiario en torno a 45, 48, 50 millones
de dólares, y en un momento se llegó a afirmar incluso que Chevron estaba haciendo las veces del Banco Central de Venezuela al intervenir en el mercado cambiario, inyectar este volumen de divisas para mantener estable la cotización del tipo de cambio. De modo que ese era el destino, ¿no?, que tenían esos recursos, además de lo que ya explicamos en el segmento anterior, que eran los pagos que la empresa mixta, no Chevron directamente, sino la empresa mixta le hace al Estado venezolano. Entonces, era un volumen importante de recursos. Recordemos que el cálculo que hicimos en el primer segmento, 420, 425 millones de dólares al mes, la facturación por esos 250,000 barriles, que cuando lo multiplicas por 12, te da un monto de unos 5,000 millones de dólares. Y esa es la plata que se movía allí en esas empresas, que se inyectaba a la economía y mueve la economía. Ahora, el impacto ya finalmente que puede tener esto sobre el ser humano de a pie de Venezuela, que es lo que a este servidor más le preocupa. Claro, siempre que haya un impacto al gobierno nacional, eso va a verse reflejado en la inversión pública, en la que pueda haber grande, pequeña o mediana. Además de que va a haber un nivel de desempleo directo e indirecto en toda la zona de influencia de la empresa. Eso es obvio. Y las empresas venezolanas que suministraban bienes y algunos servicios también se van a quedar sin ese cliente. ¿Cuál va a ser el impacto y cuándo vamos a comenzar a sentir el impacto, en tu opinión? Sí, mira, el impacto viene sobre todo por la vía cambiaria, ¿no? Porque, y de alguna manera el gobierno se anticipó a ese impacto, y por eso es que desde el mes de noviembre del año pasado vimos cómo soltó el anclaje cambiario y dejó que el precio del dólar alzar a vuelo, ¿no? Porque el gobierno ha venido utilizando el anclaje cambiario como un instrumento de política antiinflacionaria. Es decir, si deja el dólar barato, ya lo explicábamos antes, bueno, todas las importaciones que se hacen con ese dólar van a tener un precio asequible para los consumidores, para los hogares, para las familias venezolanas, ¿no? Ahora, eso tiene mucho que ver con la oferta de divisas. Si hay suficiente cantidad de divisas, si hay suficiente ingreso petrolero para inyectar al mercado intercambiario, que no haya un exceso de demanda y se pueda mantener estable el tipo de cambio, bueno, se mantendrán estables también los precios. Lo que más preocupa este año es que vuelva a haber un brote inflacionario por una situación de escasez de divisas, una demanda muy superior que entonces dispare los precios, y ese aumento en el precio del dólar se traduzca en un aumento de todas las importaciones que se hacen con ese dólar, y eso encarezca entonces los bienes, los productos, los servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de los hogares, de la familia y también de las empresas, que tienen que comprar materias primas, equipos, maquinarias, repuestos, que muchos de esos son importados porque no los produce la industria nacional, y también se van a encarecer. Y eso puede repercutir incluso en exacerbar los índices de escasez que habían, ya estaban más o menos bajo control. Entonces, fundamentalmente están concentrados esos impactos allí. Por supuesto, eso va a repercutir en las condiciones de vida de los hogares, de la familia, y también va a repercutir en los niveles de facturación, en el volumen de negocio de todas esas pequeñas y medianas empresas que estaban conectadas a esa red de esas 4 empresas mixtas como proveedores de insumos, de productos, etcétera, que también van a sufrir esas pequeñas y medianas empresas. Veía en la publicidad, en el intermedio, que va a haber en el Hotel Christophe una exposición de petróleo, industria y comercio, donde seguramente muchas de esas empresas que van a participar allí están muy preocupadas porque también sobre ellas va a repercutir este impacto. Entonces, al final de cuentas, es una medida que termina reeditando y repitiendo lo que ya se sabía a raíz de las sanciones petroleras que comenzaron a aplicarse en el año 2019. O sea, son medidas que se aplican para forzar un cambio en el mando político, que finalmente no lograron ese objetivo, pero lo que hicieron fue deteriorar las condiciones de vida de la familia y provocar una contracción económica de todas estas empresas que están conectadas a esos circuitos y a esas redes.
Víctor, te dejo para el retorno. La narrativa del gobierno venezolano estriba en que, que va a haber una renegociación, que Trump lo que quiere es eliminar todo el resto de Biden acá en esta operación y que va a haber una renegociación. Y una segunda narrativa que la está tratando de imponer el presidente de la Asamblea Nacional es que Estados Unidos se pegó un tiro en el pie, quitándole la sanción a Venezuela porque ha perdido petróleo, una buena cantidad de petróleo barato que ellos en las refinerías de conversión profunda pueden producir productos a menor costo y poder Estados Unidos exportar su petróleo liviano. Al retorno, queremos que nos hables de esto si eres tan amable. Vamos a identificar, vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes y ya retornamos con el economista Víctor Álvarez. Continuamos, mis queridos amigos, esta entrevista agradable que estamos realizando con el economista Víctor Álvarez. Yo recomiendo, él tiene en YouTube Pedagogía Económica con Víctor Álvarez. Él nos va a aclarar si estoy pronunciando bien el nombre. Y también en otras redes se mueve con mucha fuerza. Se ha dedicado a educar en materia de pedagogía política. Y la pregunta que ha quedado en el aire, Víctor, tiene que ver la narrativa que ahora el gobierno venezolano ha impreso. Para nosotros no es importante esto que ha pasado. Ellos fueron los que se pegaron un tiro al piso. Coméntanos un poco, por favor. Sí, mira, el propio vicepresidente de la poderosísima Cámara de Comercio de los Estados Unidos, una de las cosas que dijo fue que las sanciones finalmente tenían unos efectos totalmente contraproducentes para los intereses económicos de Estados Unidos, toda vez que significaban la pérdida de una serie de importantes negocios e inversiones que al verse obligados a abandonarlas, ¿no? Por estas medidas que son como ultimátum, ¿no? Que generan las decisiones de Trump y de los FARC y que los obligan en cuestión de un mes, 60 días, a retirarse del país. Esos espacios vacíos, además, inmediatamente eran llenados por intereses turcos, iraníes, chinos, rusos, y además tenían entonces un efecto geopolítico porque las sanciones entonces le abren las puertas a los rivales del hemisferio y concretamente de Venezuela a los rivales geopolíticos de Estados Unidos. El presidente Trump una y otra vez ha dicho que ellos no necesitan comprarle petróleo a Venezuela, que Estados Unidos produce mucho petróleo, que es el principal productor de petróleo en el mundo, que no tiene ningún sentido comprarle petróleo a Venezuela, ¿no? Ahora bien, cuando uno ve que ciertamente Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo en estos momentos, por encima de Arabia Saudita, y que está produciendo en torno a 13 millones de barriles diarios, cuando a ese ritmo uno lo contrasta con el nivel de reservas de petróleo probadas que tiene Estados Unidos, a ese ritmo sus reservas le van a durar menos de 7 años. O sea, en cuestión de 7 años, Estados Unidos se va a ver un tremendo problema porque ya ha secado, pues ya ha vaciado sus reservas. Y por eso entonces esa afirmación hay que mesurarla y revisarla, porque de allí los planteamientos que hacen corporaciones como Chevron, donde les interesa mantener el control y el suministro estable y seguro del petróleo venezolano, que sigue siendo el país que cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, reservas probadas, ¿no? Además de eso, tengamos en cuenta que la amenaza de guerra en el Medio Oriente no ha sido conjurada. Hay una posibilidad de que se acentúe el conflicto entre Israel e Irán en una zona por donde pasa el 40% del petróleo mundial, el 28% de gas y buena parte del comercio internacional. El petróleo venezolano no está en una zona de guerra, no está en unos corredores marítimos de guerra, está en una zona de paz, cuestión entonces que también le favorecería a los Estados Unidos. Y finalmente el tema de las calidades de los crudos, ¿no? Muchas de esas refinerías que están en la costa del Golfo fueron diseñadas y fabricadas hace 80, hace 100 años para procesar los crudos venezolanos, el tipo de crudos venezolanos. El petróleo estadounidense, casi la mitad son estos petróleos de esquisto, ¿no? Los petróleos que vienen por la tecnología del fracking, de la fracturación, que son petróleos muy, muy livianos, que no son los adecuados para ese tipo de refinerías, que son diseñadas para procesar crudos pesados, y cuando se cambia la dieta
pueden sufrir graves daños. Entonces también esa es otra razón por las cuales es necesario preservar el suministro de petróleo venezolano. Ya estas propias refinerías que utilizaron el petróleo mexicano han sufrido daños porque es un petróleo que tiene mucha agua y termina dañando todos los equipos y todos los procesos. Entonces, como vemos, hay toda una serie de razones que generan un efecto negativo que los propios sancionadores no están calculando, y de allí entonces esa afirmación de los daños, ¿no? De que la propia decisión de Trump significa que se están metiendo un tiro en el pie, porque efectivamente desde la vocería de sus propios líderes empresariales esto ha sido afirmado y reconocido. Muy bien. Ahora pasemos a otro tema, salgamos de la economía y entremos en política. Tú eres un hombre que fija posición sobre el tema político. Hoy Venezuela está en un verdadero acertijo, en un verdadero dilema. Quiero decir, la oposición de cualquier nivel. ¿Qué ha pasado? El 28 de julio sucedió algo en el país que todos lo vimos con estos ojos nuestros, los tuyos, los míos. Todos lo vimos lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Aunque el Consejo Nacional Electoral haya dicho otra cosa y haya legalizado otra cosa el Tribunal Supremo de Justicia. Nicolás Maduro finalmente se juramentó el 10 de enero todas las medidas o todas los elementos esperanzadores que se habían puesto en marcha en la narrativa para decir que no iba a ocurrir, que ya esto se acabó, que el 9 era la cosa, que el 10 es la cosa, pues no sucedió. Ahora el gobierno rápidamente ha llamado a una elección que toca constitucionalmente este año, no necesariamente en la fecha, pero toca este año. Eso agarró a la oposición en una situación que pareciera confusión, que ha generado un profundo dilema y una división en participar o no participar en el proceso de elecciones de gobernador. Y ahora se viene una cosa mucho más seria, que es la reforma constitucional, que todavía es una especie de caja negra que no sabemos qué va a traer, excepto la cosa comunal, pero que se va a resolver en una elección, se va a aprobar en una elección. Quiero saber tu opinión sobre este año venezolano que nos viene, que es tan complejo también. Bueno, Juan Carlos, tú sabes muy bien que yo soy parte de ese inmenso país, ¿no?, que está muy descontento con el gobierno porque nos metió en esta crisis interminable, pero que también está muy descontento con una oposición tan dividida, tan errática, que a pesar del enorme rechazo que tiene el gobierno no ha sido capaz, ¿no?, de dar pie con bola, como se dice, para aprovechar ese enorme rechazo a los candidatos oficialistas y lograr una correlación de fuerzas favorables, ¿no? Eso que comentabas que pasó el 28 de julio y que todos vimos, en gran medida fue el resultado de la falta de contrapesos institucionales que impidieran que el gobierno pasara la aplanadora y siga arrollando como lo ha venido haciendo. Y esa falta de contrapesos institucionales viene justamente por esa política de abstención en unas elecciones y de participar en otras elecciones, desmantelando e implosionando prácticamente toda la estructura organizativa que logra armarse, ¿no? Nos quejamos de un árbitro electoral parcializado, nos quejamos de un tribunal, de unos tribunales que están subordinados a las directrices del gobierno, pero no nos preguntamos ¿y dónde se eligen los rectores del CNE? ¿Dónde se designan los magistrados al TSJ? Se designan justamente por la Asamblea Nacional, y por eso ese poder es tan importante, porque es justamente el foro donde podemos lograr un CNE neutral, imparcial, y donde podemos lograr un Tribunal Supremo de Justicia que actúe con independencia y autonomía. Pero si nuevamente se convoca a la abstención, si no se participa en las elecciones parlamentarias, la mayoría de esos 277 diputados se los va a volver a llevar el oficialismo. En estos momentos, 256 de esos 277 son diputados del oficialismo y apenas 21 diputados de la oposición. Entonces, con el enorme rechazo que en estos momentos tiene el gobierno, o sea, lo más fácil es volver a ganar esa elección, bueno, y aprender de la experiencia de la Asamblea Nacional del 2015, que no se trata tampoco de que el mismo día en que se está instalando la Asamblea, lo primero que se hace entonces es lanzarle un grito de guerra al gobierno, diciéndole que en 6 meses
los vamos a sacar del poder, porque entonces eso lo que hace es provocar esa respuesta tan dura, tan fuerte que hizo el gobierno al vaciar de funciones a esa Asamblea Nacional. Y yo creo que hay que construir una correlación de fuerzas favorables en todos esos espacios de poder. Tengamos en cuenta que en las elecciones de este año se van a elegir 3.300 cargos públicos y además de los 277 diputados se van a elegir 23 gobernaciones, al menos, sin contar la del Esequibo. Se van a elegir 270 legisladores regionales, se van a elegir 335 alcaldes y se van a elegir 2.401 concejales municipales. O sea, más de 3.300 cargos que con el rechazo que hay en estos momentos, el malestar que hay en estos momentos con el oficialismo, si se participa masivamente y se llama a votar masivamente y se participa con candidaturas únicas y ojalá sean unitarias, lo más probable es que entonces el mapa político exprese realmente el sentir nacional, el malestar nacional y se logren entonces crear esos contrapesos institucionales para evitar que el gobierno siga arrollando y pasando a la planadora. Por eso yo soy de los que están convencidos que en estas elecciones hay que participar. Víctor, permíteme, voy a despedir al Canal 11, pero nos quedamos con nuestras poderosas redes sociales en las cuales estamos transmitiendo en nuestro canal en YouTube, en nuestro canal de X, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de TikTok, en nuestro canal de Instagram. Allí estamos todos trabajando, así que vamos cómodos y adelante. Ahora bien, el argumento de quienes dicen que no ir a votar tiene una validez a partir del resultado del 28. ¿Qué le dices tú a ese grueso de la población que dice que es pasar la página, que es coserle el capote al gobierno, que es legitimar la institucionalidad del periodo de juramentación y que debe terminar en el 2031 de Nicolás Maduro? ¿Qué le comentas a esta gente? Porque esta gente está acá viendo el programa y necesita que alguien les diga si están equivocados o si tiene razón, pero tienes que ir a la lucha. Sí, mira, yo creo que efectivamente el resultado que se anunció el 28 de julio revive en Venezuela esas consignas abstencionistas y movilizadoras que en Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que participar en las elecciones de este año es convalidar la farsa electoral del régimen, pasar la página y normalizar una situación irregular, que todo pasa por la conquista del poder central, del gobierno central, que lo demás son elecciones de menor importancia en las gobernaciones, a las alcaldías, pero eso responde, mira, a una visión de ese liderazgo centralista, de ese liderazgo metropolitano que no toma en cuenta las necesidades, que no responde al interés de las comunidades, de las regiones, de los municipios y de las parroquias, y por eso se desconecta tanto con ese clamor nacional. Si hay una manera de recontar los votos del 28 de julio es participando en todas y cada una de las elecciones de este año. Si hay una manera de revalidar lo que fue el resultado de las elecciones del 28 de julio es volviendo entonces a participar y demostrando con quién está la soberanía nacional ejercida a través del voto. No participar es permitir entonces que la precaria minoría oficialista se convierta en mayoría y se lleve todos los cargos justamente porque no se participó. Y es terminar de entregarle entonces todos los poderes públicos al oficialismo, que tendría entonces todo el viento a favor para impulsar una reforma constitucional donde lo que más se teme es que haya un cambio en el modelo político, en la estructura en el modelo de república que el país se dio, y que todo eso se altere y se trastoque sin contar con una resistencia institucional, como lo decía antes, porque se cuenta entonces como con una importante fracción o con la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional, porque se cuenta con la mayoría de los consejos legislativos regionales, porque se ganaron la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías, o se ganaron la mayoría de los concejales. Entonces, esa es la fuerza que hay que construir. Se trata de aprovechar este año para ir a un proceso de recuperación de fuerzas, de acumulación de fuerzas,
que le pongan freno a la deriva autoritaria y totalitaria del gobierno. Ahora, la pregunta que surge, que es obligada, es: ¿y si te vuelven a esquilmar la elección? ¿Qué pasa? Es que aún así, Juan Carlos, aún así, el que se lleguen a escamotear 3.300 elecciones significaría dejar todavía más en evidencia esa actitud fraudulenta, pues, ¿no? Esa naturaleza, y no creo que se atrevan a tanto, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero es que si se llevaron la elección presidencial, ¿cómo no se van a llevar las demás que son de mejor monta o son de menor monta? Es que mira, una cosa, es decir, el nivel de exposición, la evidencia que se dejaría si eso ocurre, bueno, eso puede ser utilizado incluso como un elemento para poder impulsar una solución de este largo conflicto político venezolano que nos tiene tan extenuados, que repercute en la economía, en los niveles de empleo, en la calidad de vida, en el bienestar, porque hay un impacto económico de esta crisis política, y es que muchos inversionistas nacionales o extranjeros no vienen al país a invertir porque lo ven en esta crisis política. Entonces, un país que es tierra de gracia, con todas las riquezas que tiene, que pudiera atraer importantes inversiones, tecnología, para justamente rentabilizar esas ventajas comparativas que tiene el país, esa riqueza que tiene el país, no lo logramos porque seguimos prolongando una crisis política, y la crisis política se prolonga justamente porque entonces no se aprovechan estas circunstancias que son totalmente viento a favor a que se cree una correlación de fuerzas distinta que obligue al gobierno a sentarse a negociar en función de diseñar y de lograr esos acuerdos y buscar esas soluciones. Víctor, si te toca conversar con María Corina Machado, si logras sentarte a conversar con María Corina Machado, ¿qué le dirías y qué le preguntarías? Mira, le diría exactamente esto que acabo de decir, ¿no? Que la mejor manera de contener esta arremetida autoritaria del gobierno es justamente reconstruyendo una posición de fuerza, acumulando fuerzas, y convertir la mayoría de esos 3.300 cargos públicos en espacios de resistencia, en espacios de lucha institucional que le pongan freno a ese gobierno. Que la mejor manera de hacer valer lo que fue el verdadero resultado de las elecciones del 28 de julio es recontándose otra vez en estas elecciones y dejando claramente con quién está la soberanía nacional ejercida a través del voto, como lo comentaba antes, ¿no? Porque su discurso y su consigna es, no tiene sentido participar en ninguna otra elección hasta que se haga valer el resultado del 28 de julio, pero es que la manera de hacer valer ese resultado es justamente volviendo a participar y recontándose, porque lo otro es una estrategia totalmente desmovilizadora, desmoralizante, donde entonces aquí se acabó la política, aquí se acabó el diálogo, aquí se acabó la negociación, aquí se acabó la diplomacia, aquí no hay acuerdos posibles, y entonces lo que toca es esperar otra salida violenta o esos llamados a una intervención extranjera, en los cuales yo no creo y me opongo totalmente a ellos, porque ya hemos visto en la experiencia internacional que en muchos otros países las intervenciones extranjeras, si bien lograron derrocar al gobierno, metieron a esos países en una espiral de violencia y destrucción de la cual no han salido todavía. Y por eso soy más partidario de una solución electoral y pacífica que evite que en Venezuela se reedite lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en estos momentos en Siria, donde sí, el gobernante se fue, pero mira cómo están esos países, totalmente divididos, sometidos a una confrontación interna, en ruinas, destrozados, y eso no es lo que yo quiero para Venezuela. Ahora, ¿qué le dirías
al mismo tiempo te hago la misma pregunta, pero para la oposición, esto que llamamos la oposición moderada, que Capriles con su grupo importante en Primero Justicia, Manuel Rosales Guerrero, ahora se suma Fuerza Vecinal a ese grupo por boca de Gustavo Duque, lo supimos hoy. También ahí está Cambio en Paz, ahí está MPB, está Caleca, está Calzadilla. ¿Qué le dirías? Porque la gente tiene la percepción, o por lo menos dentro de lo argumentativo, dice que esos son unos caimanes del mismo pozo, son unos alacranes, son unos bandidos que se parecen más a Timoteo que a otra cosa. ¿Qué le dirías a ellos? ¿O tú crees que hace falta refrescar el liderazgo político venezolano? Mira, les diría que no conviertan las elecciones de este año, la elección de esos 3.300 cargos públicos, en un mecanismo para ver cuál de ellos es el que tiene más apoyo y que se midan, que les dé por medirse por separado para ver cuál es el partido de la oposición que tiene más fuerza. Si se quiere propiciar un cambio político por la vía electoral y pacífica, es muy importante que el país descontento pueda contar con candidaturas únicas y, como decía antes, si es posible, unitarias, para que ese país, el malestar nacional, pueda votar por esas opciones. Pero si todos esos partidos que tú acabas de nombrar van cada uno con su candidato, cada uno postula un candidato a gobernador, alcalde, a concejal, a diputado, distinto, lo que van a hacer es disgregar, fragmentar, atomizar los votos del país descontento, y de todas maneras la minoría oficialista, que es cada vez más decadente, se va a convertir otra vez en mayoría, porque no es solamente la abstención de la oposición lo que hace, lo que convierte en mayoría la minoría del gobierno, también es la división. Ya vimos cómo en las anteriores parlamentarias, las megaelecciones del 2021, por ir divididos en muchos estados, se dejaron de ganar 14 gobernaciones que, cuando sumaban los votos de la oposición, daban más votos que los del candidato oficialista que había salido triunfador. Entonces, es hora de apartar, de poner a un lado los intereses personales, las ambiciones personales, los proyectos políticos partidistas particulares, para priorizar por encima de todo el interés nacional. Eso es lo que yo le diría a todos estos partidos. ¿Tú crees que vale la pena abrir un solo bloque que sume a la plataforma unitaria que piensa participar en la elección y que sume a la llamada Alianza Democrática? Claro, por supuesto. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar una serie de frente amplio, como el de Uruguay, de concertación de partidos para la democracia, como el que se formó en Chile en los tiempos de oposición. O sea, mientras nosotros sigamos con una oposición que cada vez que participa en un proceso electoral, en lugar de hacer una propuesta, en lugar de tener una oferta electoral que interprete el sentir de los electores, que le dé respuesta a ese clamor nacional, se dedique a un torneo de insultos, de descalificaciones, de ofensa, que es lo que nosotros vemos entre muchos líderes de la oposición, difícilmente eso va a motivar a los electores, y lo que hace es agravar y exacerbar la apatía electoral. Y lo hemos visto, pues, o sea, ahorita el último episodio es por la decisión de Enrique Capriles, que llamó a las elecciones. Mira cómo lo han sometido, prácticamente al linchamiento público, ¿no? Entonces, mientras eso prevalezca y se apele a la descalificación, ¿no? al asesinato moral de los dirigentes que llaman a la participación, difícilmente nosotros vamos a poder capitalizar electoralmente este enorme rechazo que hay en torno a los candidatos del oficialismo. Y lo que está planteado en estos momentos es una gran alianza de esos factores que están agrupados en la plataforma unitaria, y lo que en una oportunidad se llamó la Alianza Democrática. Una pregunta final. ¿A esa alianza tú invitarías a Edmundo González? Edmundo González es ultra moderado. Yo creo que es el más moderado, a diferencia de María Corina, que no pertenece, digamos, a ese mundo de los moderados. ¿Invitarías a Edmundo González? ¿Tú crees que Edmundo González se parece a esa alianza que tú propones? Tú me preguntabas en la pregunta anterior, que se me pasó esa parte de la pregunta,
sobre la renovación del liderazgo, ¿no? O si era hora de renovar el liderazgo. Yo creo que Edmundo González, mira, es el caso más claro de lo que la necesidad que hace falta para renovar el liderazgo nacional. Edmundo González, que era prácticamente desconocido en el país, ¿no? Un señor ya de tan avanzada edad, terminó siendo una cara nueva, ¿no? Terminó siendo la expresión de ese nuevo liderazgo, con un discurso muy distinto a lo que nosotros solemos ver en los sectores más radicales e incluso extremistas de la oposición. Entonces, ¿cuántos liderazgos nuevos no hay en el interior del país? Líderes que están interpretando muy bien el sentir de sus comunidades, que se han puesto al frente de sus luchas por mejores condiciones de vida, por resolver los problemas del agua, de luz, de gas doméstico, de telecomunicaciones, por el rescate de los espacios públicos. O sea, estos procesos pueden parir miles de nuevos liderazgos, de los cuales tiene que surgir un nuevo liderazgo nacional, y por eso es tan importante también participar. Y por supuesto que le diría que venga y que se ponga, que le meta el hombro a este proceso de participación y que llame a participar, porque de nuevo, insisto, la mejor manera de recontar cuáles fueron los votos que finalmente se computaron el 28 de julio es volverse a medir en todas estas elecciones que están convocadas para este año. Lo otro es sencillamente resignarse y abandonar. Claro. Mira, ¿dónde te consigue la gente, ya como información final, dónde te consigue la gente tu pedagogía económica? ¿Dónde te pueden ver? Sí, todos los interesados en poder utilizar nuestros contenidos, que son videos, que son podcasts, que son artículos de análisis, pueden ir a nuestras plataformas, que todas son pedagogía electoral. Tenemos un canal YouTube de pedagogía electoral, un Instagram de pedagogía electoral, un Facebook de pedagogía electoral. ¿Electoral o económica? Pedagogía económica y electoral, pedagogía económica. Y por supuesto abordamos el tema electoral, porque nuestra tarea es generar contenidos, generar propuestas que resuelvan los problemas económicos que afectan a los hogares, a las empresas y a las instituciones venezolanas. Entonces, analizamos el problema, proponemos soluciones viables y las difundimos a través del canal YouTube de Pedagogía Económica, del Instagram de Pedagogía Económica, del Facebook de Pedagogía Económica, del blog de Pedagogía Económica y el Twitter también. Por allí pueden encontrar todos estos contenidos que semanalmente estamos generando. Y por supuesto, todo esto también desde una postura y un compromiso también político, porque todos, al final de cuentas, se necesita también elevar el nivel de conciencia política para tener pleno conocimiento y plena conciencia de lo que son nuestros derechos civiles y políticos y de participación, que no se reduce solamente a votar o a abstenerse. Un verdadero placer haberte tenido. La pegamos hoy. Un gran placer. He disfrutado un gran abrazo y ojalá que las próximas veces no se nos vaya la luz ni se atraviesen ninguna vacaciones. Un fuerte abrazo para ti, Víctor. Víctor Álvarez, un destacadísimo economista. Él tiene su opinión y la defiende además, y es un hombre fuerte y además bien preparado, en mi opinión, muy bien preparado.